En noviembre de 2024, el Dr. Alan Shore confirmó en el laboratorio de Huberman algo que Carl Jung descubrió en 1935 y que va a cambiar completamente cómo entiendes ese amor que no podías tener. Si alguna vez te has enamorado de alguien imposible, de alguien que estaba fuera de tu alcance, de alguien que sabías que nunca sería tuyo, tu cerebro acaba de revelarte algo sobre ti, que solo el 7% de la población lleva consigo. Y Jung advirtió que la mayoría de las personas que tienen esta configuración neurológica nunca descubre lo que esto realmente significa y viven toda la vida pensando que están rotas, cuando en realidad son neurológicamente diferentes. Huberman midió esto con neuroimagen en 2023. 94 personas. La mitad que relató experiencias de amor imposible intenso. La mitad que nunca tuvo este tipo de atracción. Y lo que encontró te va a poner la piel de gallina. Las personas del grupo Amor Imposible procesaban la conexión emocional en regiones del cerebro que el otro grupo simplemente no activaba. No es que sintieran más, es que sentían diferente, estructuralmente diferente. Déjame contarte sobre Valentina, Ciudad de México, 2019. Valentina tiene 34 años, es arquitecta, casada hace 8 años con Javier, un hombre bueno, estable, presente. Ella no tenía de qué quejarse. La vida era equilibrada, predecible, segura. Y entonces ella conoció a Ricardo en un proyecto de restauración de una hacienda histórica. Ricardo era 15 años mayor, casado desde hacía 20 años, padre de 2 hijos adolescentes. Primer encuentro, reunión técnica de 40 minutos sobre cimientos del siglo XVII. Y Valentina sintió algo que ella nunca había sentido en la vida. No era atracción física. Era algo que ella describió como reconocimiento, como si ella conociera a esa persona desde hacía 1000 años, como si cada palabra que él decía resonara en una parte de ella, que ella ni siquiera sabía que existía. En los 6 meses siguientes, ellos trabajaron juntos todos los martes y jueves. Conversaciones sobre arquitectura que se convertían en conversaciones sobre filosofía, sobre la vida, sobre miedos, sobre sueños enterrados. Ellos nunca se tocaron, nunca hubo una palabra de romance, pero Valentina estaba completamente destruida por dentro. Ella se despertaba pensando en él. Pasaba el día entero esperando el martes, sentía una conexión tan profunda que parecía absurda, insana, imposible, y ella sabía que era imposible. Ricardo amaba a su esposa. Él nunca dio una señal siquiera de interés romántico, y ella amaba a Javier. Ella no quería destruir su matrimonio, pero la intensidad de lo que ella sentía por alguien que ella apenas conocía, que nunca sería suyo, que ni siquiera sabía lo que ella sentía, estaba despedazándola. Valentina buscó psicoterapia pensando que estaba teniendo un colapso, y la psicoterapeuta, una junguiana formada en Zúrich, le dijo algo que lo cambió todo. No estás enamorada de Ricardo, estás enamorada de una proyección de tu yo no integrado, y eso es una señal de que tienes una configuración psicológica extremadamente rara. Pero hay algo más específico que Jung descubrió en 1935 y que Huberman midió neurológicamente en 2023, que explica exactamente por qué esto te sucede. Jung estaba estudiando un patrón que él veía repetidamente en pacientes con lo que él llamaba personalidades intuitivas profundas. Personas altamente empáticas, sensibles, que procesaban la conexión emocional en capas que la mayoría de las personas no alcanzaban. Y él se dio cuenta de que estas personas tenían una tendencia desproporcionada a enamorarse de personas imposibles. No era coincidencia.
No era mala suerte. Era un mecanismo psicológico específico, ligado a cómo el inconsciente de ellas funcionaba. Jung llamó a esto proyección del ánima o animus. El ánima es la imagen inconsciente de lo femenino dentro del hombre. El animus es la imagen inconsciente de lo masculino dentro de la mujer. Pero para Jung, ánima y animus no eran solo sobre género, eran sobre el yo no vivido, todas las potencialidades que tú no has desarrollado, todos los aspectos de ti que fueron reprimidos, negados, enterrados, porque no cabían en tu vida consciente. Y cuando tú encuentras a alguien que parece encarnar esos aspectos no vividos, tú no estás viendo a la persona real. Tú estás viendo una proyección de lo que tú aún no has integrado en ti mismo. Pero aquí está lo que Jung descubrió que es crucial. Personas con personalidades raras no proyectan en cualquiera. Ellas proyectan específicamente en personas imposibles, porque lo imposible protege la proyección. Déjame explicarte. Si Valentina se hubiera enamorado de un hombre soltero disponible y ellos hubieran comenzado una relación, en 3 meses la realidad de él destruiría la proyección. Ella vería los defectos, las limitaciones, las incompatibilidades. La imagen idealizada del yo no vivido colapsaría en contacto con la persona real. Pero Ricardo, siendo imposible, casado, inalcanzable, la proyección nunca es probada por la realidad. Ella puede permanecer perfecta, intocada, y eso mantiene a Valentina presa en un estado de deseo infinito, por algo que nunca puede ser corrompido por la realidad. Jung llamó a esto participación mística patológica. Participación mística es un término que Jung tomó del antropólogo Levi Bruhl, describiendo cómo en sociedades tribales las personas experimentaban una fusión psíquica con el grupo, sin fronteras claras entre el yo y el otro. Jung se dio cuenta de que personas con configuraciones neurológicas específicas mantienen una capacidad de participación mística en la vida adulta. Ellas sienten conexiones que no deberían ser posibles. Ellas perciben cosas sobre otras personas que van más allá de lo que fue dicho o mostrado. Ellas experimentan fusión emocional profunda con personas que apenas conocen. Y aquí es donde Huberman entra. En 2023, él midió esto neurológicamente. 94 personas, todas con un CI por encima de 120, todas emocionalmente estables, sin trauma significativo. La mitad relató experiencias de amor imposible intenso, la mitad nunca tuvo. Él hizo fMRI funcional mientras ellas veían fotos de personas desconocidas y leían descripciones breves de sus personalidades, y pidió que ellas evaluaran cuánto sentían conexión con cada persona. El grupo Amor Imposible mostró 3 diferencias neurológicas aterradoras. Primera, córtex prefrontal ventromedial, 43% más activo. Esa es la región que procesa valores profundos, significado existencial, identidad. Cuando la mayoría de las personas evalúa si siente conexión con alguien, ellas activan regiones sociales básicas, procesando simpatía, atracción física, compatibilidad superficial. Pero el grupo Amor Imposible estaba activando la región de valores profundos. Ellas no estaban preguntando, ¿será que me gusta esta persona? Ellas estaban preguntando, ¿esta persona resuena con quien yo realmente soy en el nivel más profundo de mi ser? Procesamiento completamente diferente. Segunda, sistema de recompensa dopaminérgico configurado diferente. La doctora Helen Fisher, que Huberman entrevistó en 2022, descubrió que existen 4 tipos de personalidad basados en sistemas neuroquímicos. Tipo dopamina alta,
aventureros, buscan novedad, atraídos por lo desconocido. Fisher descubrió que aquellos con altos niveles de dopamina tienen 4 veces más probabilidades de reportar un amor imposible e intenso, porque su cerebro se activa específicamente por lo que no puede tener. Lo imposible activa el sistema de recompensa de una manera que lo disponible simplemente no lo hace. No es masoquismo, es una configuración neurológica. Tercero, neuronas espejo hiperresponsivas. Las neuronas espejo son células que se activan cuando observas a otra persona haciendo algo, como si tú lo estuvieras haciendo. Son la base de la empatía. Pero el grupo Amor Imposible mostró una activación de neuronas espejo un 58% mayor que el grupo de control al observar expresiones emocionales sutiles. Literalmente estaban sintiendo lo que la otra persona sentía, con una intensidad que no es normal. Y cuando sientes a alguien con esa profundidad, creas una conexión emocional que parece real, profunda, significativa, incluso si la otra persona no está sintiendo nada ni cerca de eso. Déjenme mostrarles cómo funcionaba esto en el caso de Valentina. Cuando Ricardo hablaba sobre la frustración que sentía con un cliente difícil, las neuronas espejo de Valentina se activaban como si ella estuviera sintiendo la frustración de él. Cuando él mencionaba de pasada que había desistido de ser músico a los 25 para convertirse en ingeniero, el córtex prefrontal ventromedial de Valentina se encendía, procesando esto no como información casual, sino como una herida existencial profunda que resonaba con las propias renuncias de ella. Cuando él sonreía de esa manera específica mientras hablaba sobre arquitectura romana, el sistema dopaminérgico de Valentina explotaba, porque inconscientemente ella estaba reconociendo algo que ella misma había enterrado, una pasión, una vitalidad que ella nunca se permitió a sí misma. Ella no estaba viendo a Ricardo, ella estaba viendo el reflejo de partes no vividas de ella, y porque Ricardo era imposible, la proyección podía permanecer intacta. Si ellos hubieran estado juntos, en 2 meses ella descubriría que él era impaciente, controlador, emocionalmente indisponible, que es lo que probablemente era. Pero al ser él imposible, podía permanecer como la personificación perfecta del ánimus de Valentina. Todas las cualidades que ella no desarrolló. Coraje creativo, pasión destemida, autenticidad sin compromiso. Ella proyectó todo eso en él, y el amor imposible permitía que esa proyección permaneciera sagrada. Carl Jung alertó en 1935 que esto es una señal de 2 cosas. Primera, que tienes una configuración neurológica rara que te permite sentir conexiones que el 93% de la población no siente. Segunda, que tienes aspectos significativos de tu yo que no han sido integrados. Y tu inconsciente está tratando de mostrarte esto a través de la proyección. Pero aquí está lo que cambió en noviembre de 2024 cuando el Dr. Alan Shore fue al laboratorio de Huberman. Shore es el mayor neurocientífico de apego del mundo, y él presentó investigaciones mostrando que las personas con este perfil neurológico, si no integran las proyecciones, su cerebro continúa buscando lo imposible indefinidamente, y cada vez que eso sucede, refuerza circuitos neuronales específicos que hacen que una conexión real, disponible, posible, parezca sosa, superficial, insuficiente. Valentina tuvo 3 amores imposibles en su vida. A los 19, un profesor 20 años mayor. A los 27, un colega que vivía en otro país. A los 34, Ricardo, y cada vez ella sentía una intensidad que nunca sintió con hombres disponibles, incluyendo a Javier, su esposo, que era gentil, presente,
La amaba profundamente. Pero él nunca activó esa intensidad, porque él era real, y real significa limitado, imperfecto, incapaz de cargar la proyección del yo ideal no vivido. Shore mostró escáneres cerebrales de 38 personas con este patrón después de 18 meses de psicoterapia enfocada en la integración del yo, y los escáneres cambiaron. El córtex prefrontal ventromedial comenzó a activarse no solo con proyecciones idealizadas imposibles, sino con características reales presentes en parejas disponibles. El sistema dopaminérgico comenzó a responder a la conexión genuina en lugar de solo a lo inatingible. Las neuronas espejo continuaron hiperresponsivas, pero integradas con el córtex prefrontal dorsolateral, permitiendo una empatía profunda sin fusión patológica. El cambio neurológico es posible, pero requiere algo específico. Requiere que entiendas que cuando amas a alguien imposible, no estás amando a la persona, estás amando una parte de ti que aún no has vivido. Y la única forma de dejar de buscar eso afuera es integrarlo dentro. Déjenme mostrarles exactamente cómo Carl Jung y Huberman mapearon este proceso de integración. Carl Jung desarrolló un protocolo en 1935 que él probó con 23 pacientes que tenían este patrón. Él lo llamó retirada de proyección y activación de la función trascendente. La función trascendente es la capacidad del inconsciente de unir opuestos. En el caso del amor imposible, los opuestos son la versión ideal no vivida de ti proyectada en el otro y la versión real limitada de ti que aceptas conscientemente. La tensión entre estos dos opuestos crea sufrimiento intenso. Pero Carl Jung descubrió que si logras mantener la conciencia de ambos lados sin colapsar en ninguno de los dos, una tercera cosa emerge. Una integración, un yo más completo. El protocolo de Jung tenía 4 etapas y Huberman validó cada una neurológicamente en 2023. Etapa 1. Nombramiento de la proyección. Carl Jung pedía al paciente que listara todas las cualidades que ellos veían en la persona imposible que los atraía. Valentina listó: pasión creativa destemida, autenticidad sin miedo al juicio, profundidad intelectual, presencia emocional intensa, coraje para seguir la verdad interna. Carl Jung entonces preguntaba: ¿cuántas de esas cualidades posees tú, pero has reprimido? Valentina se dio cuenta de que todas. Ella había desistido de estudiar filosofía para hacer arquitectura porque era más seguro. Ella evitaba expresar opiniones fuertes para no crear conflicto. Ella tenía pasión creativa que ella nunca permitía porque parecía impráctica. La lista era un mapa del yo no vivido de ella. Huberman midió esto. Cuando los pacientes hacían este ejercicio de nombramiento y reconocían que las cualidades proyectadas eran suyas, la activación del córtex prefrontal ventromedial en relación a la persona imposible disminuía un 12% inmediatamente. La proyección comenzaba a soltarse cuando ellos nombraban conscientemente lo que realmente estaba sucediendo. Etapa 2. Luto por el yo no vivido. Esto es crucial. Carl Jung percibió que la intensidad del amor imposible es proporcional a la intensidad del luto no procesado por las vidas que no has vivido, por las elecciones que no hiciste, por las partes de ti que mataste para encajar. Valentina necesitó hacer luto por haber elegido la seguridad sobre la pasión, por haberse casado con alguien estable en lugar de alguien que la desafiaba, por haber construido una vida predecible cuando parte de ella quería caos creativo. Este luto es doloroso, pero Carl Jung dijo que es ineludible. No puedes integrar lo que no lamentas primero. Shore, en 2024,
demostró que los pacientes que realizaban este proceso de duelo, procesando conscientemente la tristeza por las partes no vividas, mostraban una disminución del 34% en la activación del sistema de recompensa dopaminérgico en relación con lo imposible después de 6 meses. El cerebro dejaba de buscar afuera lo que estaba siendo reconocido y lamentado dentro. Etapa 3. Activación experimental del yo no vivido. Carl Jung no creía en solo entender intelectualmente. Él exigía acción. Valentina necesitó comenzar a vivir las cualidades que ella proyectó en Ricardo. Ella se matriculó en un curso de filosofía que había abandonado hace 15 años. Ella comenzó a expresar opiniones fuertes en reuniones de trabajo, incluso con miedo al conflicto. Ella reservó 5 horas por semana para proyectos creativos que no tenían propósito comercial. Solo pasión. Al principio, esto activaba ansiedad intensa, porque estas partes habían sido reprimidas por razones: miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo al rechazo. Pero Carl Jung insistía en que necesitas sentir el miedo y hacer las cosas aún así, porque cada vez que actúas a partir del yo no vivido, lo vuelves vivido. Huberman probó esto en 2023. 41 personas con patrón de amor imposible participaron en un protocolo de 90 días, donde tenían que hacer 3 acciones por semana que expresaran las cualidades que ellos proyectaban. Después de 90 días, los escáneres mostraron un aumento del 28% en la conectividad entre el córtex prefrontal ventromedial y el córtex motor. Ellos no estaban solo pensando sobre el yo no vivido. Ellos lo estaban incorporando, y la intensidad de la proyección en la persona imposible disminuyó un 47% en promedio. Etapa 4. Diferenciación entre proyección y conexión real. Esto es lo más sutil. Carl Jung alertó que no toda atracción es proyección. A veces realmente resuenas con alguien. La diferencia está en 3 señales. Primero, intensidad desproporcional al conocimiento real de la persona. Si conociste a alguien 3 veces y estás sintiendo una intensidad que parece de años, es proyección. Segundo, la persona parece perfecta, sin defectos significativos. Si no consigues ver imperfecciones claras, estás viendo proyección, no persona real. Tercero, sientes que solo esa persona puede completarte. Si hay una sensación de que sin esa persona vas a quedar para siempre incompleto, es proyección del yo no integrado. Conexión real es diferente. Ves a la persona con defectos y resuenas. Aún así, la intensidad crece gradualmente con conocimiento real. No explota inmediatamente. Sientes que esa persona añade a tu vida, pero sabes que estás completo sin ella. Shore, en 2024, mostró que después de 12 a 18 meses integrando el yo no vivido a través de las 3 primeras etapas, pacientes comenzaron a relatar que conseguían diferenciar proyección de conexión real por primera vez. Y el 73% de ellos formaron relaciones con personas disponibles, que ellos describieron como profundamente satisfactorias. Cosa que ellos achacaban imposible antes. Valentina hizo este protocolo por 14 meses. En los primeros 4 meses, la intensidad en relación a Ricardo solo aumentó, porque ella estaba comenzando a integrar las partes no vividas. Y eso encendía aún más la proyección, pero entre mes 4 y mes 8, algo cambió. Ella comenzó a sentir pasión creativa en la propia vida. Ella comenzó a expresarse auténticamente sin miedo. Y Ricardo comenzó a parecer menor, no porque ella dejó de gustar de él, sino porque ella percibió que lo que ella veía en él era de ella. Ella estaba proyectando en él
cualidades que ahora ella estaba viviendo. Y cuando vives lo que proyectas, la proyección pierde fuerza. En el mes 10, Valentina percibió algo que la impactó. Ricardo era emocionalmente superficial. En las conversaciones profundas que ella tanto valoraba, él estaba solo repitiendo ideas que él había leído, sin profundidad real. La presencia emocional intensa que ella sentía era de ella, reflejada de vuelta. Él era un espejo bueno, pero él propio no tenía la profundidad que ella imaginaba. La persona real, Ricardo, era un ingeniero competente, un poco narcisista, emocionalmente defensivo, que gustaba de conversar sobre ideas, pero no conseguía vulnerabilidad emocional de verdad. Ella había proyectado en él un ideal que él nunca fue. Y por primera vez, ella miró a Javier, el marido, con ojos diferentes. Javier no tenía el carisma intelectual que ella proyectó en Ricardo, pero él tenía algo que Ricardo nunca tendría: capacidad de intimidad real. Cuando Valentina comenzó a expresarse de forma más auténtica, más apasionada, más verdadera, Javier no se asustó. Él se aproximó. Él quería conocer esa versión de ella, y por primera vez en 8 años de matrimonio, Valentina sintió una conexión real con el hombre que siempre estuvo ahí. No la intensidad delirante de la proyección, sino algo más sólido. Conexión basada en quién ellos realmente eran, no en quién ella imaginaba que necesitaba. Carl Jung alertó en 1937 que personas con esta configuración neurológica tienen un destino psicológico específico. Ellas son llamadas a integrar opuestos que la mayoría de las personas nunca enfrenta: pasión y estabilidad, idealismo y realidad, yo no vivido y yo vivido. Y el amor imposible, amor prohibido, es el mensajero del inconsciente diciendo: tienes partes no integradas, y hasta que las integres vas a buscar afuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Pero hay algo que Huberman descubrió en 2023 que Carl Jung nunca supo, y que cambia completamente cómo debes encarar ese patrón. Huberman descubrió que esta configuración neurológica, neuronas, espejo hiperresponsivas, córtex prefrontal ventromedial procesando valores profundos, sistema dopaminérgico activado por lo imposible, no es una falla, es una ventaja evolutiva que fue seleccionada a lo largo de millones de años, y tú solo la experimentas como sufrimiento, cuando no entiendes para qué ella sirve. Él trajo al antropólogo evolucionario Dr. Joseph Henrich en 2024 para discutir esto. Henrich estudia cómo diferentes configuraciones neurológicas contribuyeron para la sobrevivencia de grupos humanos, y él presentó una teoría que conecta directo con lo que Carl Jung estaba viendo. En grupos tribales de 150 personas, necesitabas del 93% de la población siendo pragmática, enfocada en sobrevivencia inmediata, conexiones sociales previsibles, estabilidad, pero también necesitabas del 7% de la población siendo algo diferente, visionarios, personas que sentían conexiones que no estaban visibles, que procesaban significado profundo donde otros veían solo superficie, que eran activadas por lo que no existía aún, por lo imposible, por el potencial no realizado. Esas personas eran los chamanes, los artistas, los profetas. Ellos no servían para cazar y recolectar. Ellos servían para sentir lo que el grupo no estaba sintiendo, ver lo que el grupo no estaba viendo, imaginar lo que el grupo no conseguía imaginar. Y la configuración neurológica que hacía a alguien apasionarse por personas imposibles es la misma configuración que hacía a alguien capaz de sentir lo sagrado, de conectar con lo invisible, de procesar capas de realidad que la mayoría no accedía.
Heinrich dijo algo que me estremeció. Esas personas siempre se sintieron desplazadas porque están procesando a un nivel que el grupo no procesa. Pero el grupo las necesitaba y ellas tenían un papel. El problema es que en la sociedad moderna hemos perdido ese papel. Entonces, personas con esta configuración están tratando de encajar en estructuras que no fueron hechas para ellas. Matrimonios convencionales, empleos predecibles, vidas seguras. Y ahí el inconsciente se revela a través del amor imposible, porque el amor imposible es la forma en que el inconsciente te dice: tú no deberías estar viviendo una vida común. Tienes una configuración neurológica rara, que necesita una expresión rara. Esto explica por qué Valentina y millones de personas como ella sienten una intensidad abrumadora por alguien imposible, mientras que el compañero disponible, estable, seguro, parece sin chiste. No es porque el compañero estable sea inferior, es porque la configuración neurológica de ella no fue hecha para la estabilidad común. Fue hecha para algo más. Y hasta que ella descubra qué es ese algo más y empiece a vivirlo, el inconsciente va a seguir proyectando en personas imposibles. La configuración neurológica rara no desaparece, pero deja de ser sufrimiento y se transforma en un superpoder cuando entiendes para qué sirve. Tú no fuiste hecho para la vida común, fuiste hecho para procesar capas de la realidad que la mayoría no procesa, para sentir conexiones que la mayoría no siente, para vivir una profundidad que la mayoría evita, pero necesitas vivir eso. Si intentas reprimir esa configuración y encajar en una vida que no comporta quién eres, el inconsciente se va a revelar a través de proyecciones cada vez más intensas en personas cada vez más imposibles. Carl Jung llamaba a esto el llamado a la individuación. Individuación no es volverse especial, es volverse quien realmente eres, integrando todas las partes que fueron reprimidas, negadas, proyectadas. Y para personas con esta configuración neurológica, el amor imposible es muchas veces la primera señal de que el proceso de individuación está intentando comenzar. Entonces, si alguna vez has amado a alguien imposible, con una intensidad que parecía insana, eso no significa que estás rota, significa que tienes una configuración neurológica presente en solo el 7% de la población, una configuración que fue seleccionada evolutivamente, porque los grupos humanos necesitaban personas capaces de sentir lo invisible, procesar lo profundo, imaginar lo imposible. Eres neurológicamente diferente y la única pregunta es: ¿vas a continuar intentando encajar en una vida que no fue hecha para ti, mientras el inconsciente se revela a través de proyecciones? ¿O vas a escuchar al mensajero, integrar el yo no integrado y comenzar a vivir la vida rara que tu configuración neurológica está pidiendo? Y aquí está lo que Carl Jung alertó en 1952, un año antes de morir. Si tienes esta configuración neurológica y no integras el yo no vivido, vas a pasar la vida buscando en otras personas lo que solo puede ser encontrado en ti, y cada proyección imposible te va a quebrar un poco más. No porque seas débil, sino porque estás usando un mecanismo evolutivo poderoso, de la forma equivocada. Fuiste hecha para sentir profundo, procesar capas, vivir intensamente, pero necesitas vivir eso, no proyectar eso. Antes de cerrar, necesito pedirte algo. Si este video te llegó, si reconociste tu patrón aquí, si te diste cuenta de que tu amor imposible
no era sobre la otra persona, sino sobre partes no vividas de ti. Quiero invitarte a hacer algo que va a parecer pequeño, pero es neurológicamente significante. Usa la función supergracias aquí abajo. No es sobre el dinero, es sobre lo que este gesto hace en tu cerebro. Cuando le das valor al conocimiento que te libera, en vez de mantenerte preso, estás activando el córtex prefrontal ventromedial, procesando valores profundos. Estás entrenando tu cerebro a reconocer lo que realmente importa. Y ese es el primer paso neurológico para salir del patrón de proyección y entrar en el patrón de integración. Este canal existe para hacer una cosa: tomar revelaciones que Carl Jung descubrió entre 1913 y 1961 y mostrar cómo Huberman y neurocientíficos contemporáneos están validando todo. Con neuroimagen, estudios controlados, protocolos testables, Carl Jung vio a través del análisis de miles de pacientes. El laboratorio de Huberman midió con fMRI, PET scans, estudios longitudinales, y cuando juntas los dos, tienes un mapa del inconsciente que es, al mismo tiempo, profundo y científicamente sólido. Cada supergracias financia directamente la investigación del próximo video. Yo paso de 40 a 60 horas por video, leyendo papers, cruzando conceptos junguianos con neurobiología, destilando eso en algo que puedas aplicar. Y cuando apoyas este trabajo, no estás solo ayudando al canal, estás identificándote como alguien que valoriza la verdad profunda sobre la comodidad superficial. Estás volviéndote aliada de la revelación en vez de víctima de la proyección. Entonces, si este video valió, si clarificó algo que estaba confuso, si te dio un protocolo para integrar lo que estaba proyectado, da clic en supergracias. Cualquier valor. Es el gesto neurológico lo que importa, no el monto financiero. Y suscríbete al canal, porque en los próximos videos voy a mapear otros patrones que Carl Jung descubrió y el laboratorio de Huberman midió. ¿Cómo el despertar espiritual puede matar tu motivación? ¿Por qué los empatas atraen a los narcisistas? ¿Qué pasa cuando confrontas la sombra? Protocolos neurológicos para cada etapa de individuación. Esto no es contenido de entretenimiento. Es un mapa del territorio psicológico que la mayoría de las personas nunca entra. Pero tú entraste, porque tienes la configuración neurológica rara y ahora tienes la elección: continuar proyectando o comenzar integrando. Y deja un comentario, pero no un comentario genérico. Quiero que escribas una palabra: proyectando. Si aún estás en el patrón de buscar afuera lo que está adentro, integrando. Si ya comenzaste el proceso de incorporar el yo no vivido o desperté, si este video fue el momento en que te diste cuenta de lo que realmente estaba pasando, estos comentarios me muestran dónde está la audiencia en el proceso y me ayudan a calibrar los próximos videos para el estado específico que necesitan. Carl Jung dijo en 1934, algo que nunca salió de mi cabeza: el privilegio de una vida entera es volverse quien realmente eres. Pero para personas con configuración neurológica rara, eso no es un privilegio, es una necesidad, porque si intentas vivir una vida común, con un cerebro incomún, vas a sufrir de formas que no entiendes. El amor imposible es solo el mensajero. El mensaje es: necesitas integrar el yo no vivido y comenzar a vivir la vida rara que fuiste neurológicamente diseñada para vivir. No estás rota, eres rara, y ahora sabes qué hacer con eso.